Muy buenas tardes. Estamos en vivo hoy miércoles 28 de enero en un nuevo episodio de Destilando Verdades. Bueno, el codito de la semana con esta propuesta que arrancó hace ya un primer miércoles de enero. Mi colega, amigo, compañero que se está uniendo. Muy bien. ¿Cómo andamos, Fede? Buenas tardes, ¿cómo andás, Caro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo muy bien, todo bien. Por suerte acá, en la segunda edición, sobrevivimos a Eso. la primera. Lo logramos. Y anduvo muy bien, así que volvemos. Así es, así es. Y bueno, y mucha Así gente es. que nos escribió después, Mm. con consultas, con cosas que querían escuchar en el próximo vivo. Así que bueno, seguimos ahí, como siempre, tratando de dar lo mejor. Así es, seguimos. 28 de enero, 17:30 y arrancamos entonces el segundo episodio de Destilando Verdades. Y voy a primerear otra vez, porque bueno, el otro miércoles me atribuí todo el vivo para hacerte preguntas. Hoy voy a arrancar de vuelta, haciéndote Bueno, una consultita que me han hecho repetidas veces y generalmente es un tema de consulta en las asesorías, por ahí, en personas que están emprendiendo y que luego pasan a una segunda etapa, que es la de escalar una receta que se desarrolla a pequeña escala, ¿no? Estamos hablando por ahí de cualquier tipo de destilación que arrancamos probando en lotes pequeños y llega un momento en el que hay que crecer, que hay que aumentar capacidad. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cambio el alambique? ¿Cambia la receta? Receta a modo general, ¿sí? O sea, si cambia esa modalidad en la que yo estaba destilando en el chiquito, ¿cambia? Si cambia el alambique. bien, a esta respuesta tiene dos respuestas. Depende principalmente de lo que se llama índice de área o índice de reflujo de las diferentes formas del alambique o de las diferentes áreas del Ujú, alambique, pero digamos que si vos escalás directamente sobre un equipo que es proporcional al equipo que vos tenías, proporcional ujú, quiere decir que este índice de área y este índice de reflujo y la forma de los accesorios y las cañerías y el condensador es proporcional, digamos, mm, suponete que vos tenés como si vos tiras un alambique en miniatura y después el sí. alambique grande. Bueno, si es proporcional, el escalado de la receta es bastante directo, ¿sí? No es una regla Bien. de tres, pero es bastante directo, ¿sí? En casos de destilados como los que son infusionados con mucha cantidad de botánicos, bueno, ahí puede haber otra cuestión, porque a un equipo, a mayor tamaño de equipo, mayor tiempo de destilación, entonces Ujú, tenés más exposición ujú, y posibilidades de claro. caramelización, de puntos calientes, etcétera. Pero digamos que si es proporcional, medio que el escalado es bastante directo, ¿sí? Bien. Ahora bien, si nosotros pasamos de un alambique a uno que es distinto, el producto va a cambiar y va a cambiar mucho. Es Porque, decir, por ejemplo, estás usando un alambique de 100 litros que tiene un formato de capitel, por decirte, estilo whisky. mm, Y pasamos a un alambique de 100 litros, quizás de la misma capacidad, pero con un capitel con otro formato, por Onion ejemplo, un Head capitán o extremo, Testa. una testa. Bueno, ahí vas a tener muchas diferencias, principalmente por el índice de área y por las diferencias en la tasa de reflujo. O sea, lo que hace el vapor, lo que hace el Ujú, destilado nuestro en fase de vapor va a ser distinto en un equipo que en ujú. el otro. Y porque se Bien. va a condensar más en uno y va a volver a rehervirse, o porque de repente uno va a hacer un efecto Venturi que el otro no. Entonces ahí todo ese Ujú. comportamiento nos va a dar una recuperación de aromas y de sabores diferentes y una separación de congéneres diferentes de un alambique al otro. Por eso es que cuando uno intenta escalar una receta, cambiando alambiques, por ejemplo, compras una marca distinta, Ujú. que tiene un índice de reflujo distinto, que tiene un accesorio distintos, bueno, el laburo para el escalado va a ser bastante complejo y lo que yo siempre recomiendo es arrancar con el 20% del volumen del equipo, manteniendo la receta que ya teníamos antes, ¿sí? Ujú. Y a partir de eso ir haciendo pruebas en ese volumen, porque en la mayoría de los alambiques del 20 al 100 no hay mucha diferencia en el índice de Mm, reflujo de lo que es el boiler, porque todo el boiler se calienta medio parejo. Entonces, bien.
hacer pruebas con el 20% del volumen del boiler hasta tratar de llegar a lo que obteníamos con el otro alambique que teníamos antes, ¿no? Bien, bien, Más perfecto. o menos viene por ahí. Fácil no es, hay veces que uno cambia el equipo y le cambia muchísimo. Sí, ¿Para sí, bien sí, o sí. para mal? Sí, tal cual, tal cual. Por eso me parecía interesante charlarlo un poquito, porque bueno, son momentos cúlmines a veces en proyectos donde se toman decisiones de cambio de alambique o vendo el que tengo y compro otro que es distinto y bueno, ahí hay que ver eso, ¿no? Yo siempre recomiendo por ahí hacer una primer destilación en el nuevo, en el que es diferente, digamos, y detectar sensorialmente a ver qué cambios se generaron como a modo prueba, ¿no? Ir haciendo fracciones, ir probando y luego determinar los nuevos cortes de destilación quizás en este nuevo alambique, como para Claro, que no haya un error, entre comillas, en ese cambio. desde ya, lo que hay que hacer siempre, las pruebas son, ya te digo, con la menor cantidad posible, que Ujú. siempre recomiendo el 20, Sí. pero el destilado, qué sé yo, en grapa o en whisky o en ron, con Mm. un par de pruebas vas a llegar a resultados similares, pero todo lo que es con infusión de botánicos es mucho más complejo llegar porque lo que cada éster y cada aldehído, que serían Ujú. las funciones sensoriales de esos botánicos, hace dentro del alambique en fase de vapor, es totalmente diferente y estamos metiendo un montón de factores dentro. Claro. Entonces, que esos factores se ordenen de la manera similar a la que teníamos en el equipo anterior, y bueno, es re complejo. Es Es re complejo. complejo. Sí, Entonces, sí, sí. sí, ahí está la diferencia. Después, en destilados tradicionales, no infusionados, digamos, es simplemente buscarle los bordes de las cabezas y las colas, ¿sí? Que con un par de Ujú. pruebas medio que se puede llegar. Pero bueno, Bien, bien. hablando de vino, de cualquier tipo de macerado, que es más perfumería, digamos, el laburo, ahí es un poquito más complicado. Bien, o sea que la respuesta es cambia el alambique, cambia la receta. Sí, cambia la receta, sí. Si Cambia, la no es cambia. proporcionalmente Sí, igual, y la receta cambia. Esa cambia, es. cambia. Pero Bien, bueno, bien, bien, bien. después tiene un poco que ver también con el tema de cómo se refinan los alcoholes, ¿viste? Y acá Ujú. viene la pregunta mía hacia vos, Ah, porque esta vez, ahora me toca a mí. Me toca responder. claro, porque vos de esto sabés. No, el tema es este, ¿viste el famoso tridestilado que todos hablan cuando compran para hacer gin o el tridestilado que compran para hacer vermú, por ejemplo? Ujú, Eh, o el alcohol vínico tridestilado, que puede ser obviamente de origen, es de origen agrícola, pero puede ser de caña, puede ser de uva, puede ser de ujú. cereal, ¿no? Sí, Ahora, exacto. yo estoy haciendo un vermú o estoy haciendo un gin Sí. y cambio de proveedor porque de repente es más barato, porque no consigo el Ujú, otro. Ese tridestilado, que suponemos que es un commodity, que es claro. estándar, ¿no? ¿Qué Sí. pasa? ¿Cambia la receta? Bien, bien. Bueno, son de estos temas que me encantan. La respuesta es sí, y voy a desglosar dos ítems muy importantes para responder por qué sí cambia. Está buenísimo que digas que hablar de tridestilado es una denominación común, no es oficial, ¿sí? No es que yo digo es alcohol tridestilado, entonces todos son iguales, ¿sí? ¿Qué pasa? El alcohol etílico de origen agrícola, que es la denominación legal del alcohol, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder llamarse alcohol etílico, ¿sí? Por ejemplo, tener un mínimo de 96 de alcohol, ¿sí? Con un más menos ahí que se puede de límite y tolerancia. Y hay un factor que ahí es donde yo creo que está la respuesta bien puntual, es el límite de congéneres, ¿sí? Que tiene que tener ese alcohol para poder ser alcohol etílico y no otro tipo de alcohol. ¿Qué son los congéneres? La sumatoria de compuestos volátiles que no son el alcohol etílico y que sí son, por ejemplo, ésteres aromáticos, alcoholes superiores, todo lo que implica quizás en un destilado aromático hablar de calidad, ¿sí? Porque también tenemos que entender que dentro de esos congéneres hay compuestos que generan quizás la famosa resaca, ¿sí? Generan un aroma u olor picante. Entonces, esos congéneres son los que a mí me determinan que un alcohol es alcohol etílico. Ahora, ¿qué pasa?
Esos congéneres, al tener un rango máximo que ronda los 30 gramos por hectolitro de alcohol puro, ¿qué significa esto? Que al haber una tolerancia, si yo voy a un proveedor u a otro y pido los análisis, ¿sí?, cromatográficos de ese alcohol, me voy a dar cuenta que esos congéneres no tienen la misma proporción. Eso hablando químicamente, ¿no? ¿En qué se traduce desde lo sensorial, lo que yo puedo sentir? Y que esos congéneres me están aportando un aroma y un sabor, por más mínimo que sea, existe, ¿sí? Y ahí lo puedo ver en el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existen esos congéneres, porque la realidad es que uno puede rectificar por columnas y llegar a los 96 grados, pero no eliminar por completo estos congéneres, cambiando la materia prima de base, como bien decías, podemos ir a un alcohol de caña, podemos ir a un alcohol vínico, podemos usar un alcohol de cereal. Entonces ya de base los congéneres, según la materia prima, son distintos, porque vienen de una materia prima distinta y encima en la fermentación se generan otros. Tal cual. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo los invito de paso a hacer la práctica de degustar, ¿sí?, una pequeña proporción de cada uno de estos alcoholes, de distintas materias primas y distintos proveedores. Y no probarlos puros, sino probarlos hidratados a 10 grados de alcohol. Ah, ¿Y 10 grados por de alcohol. sí? ¿Por qué? Porque a 10 grados es como uno estaría degustando quizás o probando un gin en un gin tonic, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo en un gin tonic agarro un destilado que está a 40 grados y lo bajo con agua tónica y hielo que ronda los 9-10 grados de alcohol final. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Si yo agarro ese alcohol, ¿sí?, que estoy usando de cereal, y lo hidrato a ese grado alcohólico, estoy simulando de alguna manera cómo se va a comportar y cómo se va a percibir ese alcohol a ese grado alcohólico, ¿sí? Tal cual. Entonces, lo llevo al extremo. Entonces, de esa forma voy a darme cuenta que al hidratarlo van a exponerse ciertos compuestos que quizás a 96 no se perciben. No, tal Y cual. es No, no lo percibí porque después. te está la lengua, entonces no, Claro, tal cual. Entonces, bueno, es un lindo ensayito para hacer porque ahí vamos a poder comparar y sentir que, por ejemplo, los congéneres del alcohol vínico son un poco más rugosos, más secantes, tienen otras notas aromáticas, entonces eso se va a traducir en nuestro gin o en el caso del vermú, quizás en ese caso puntual el vermú como tiene mucha proporción de vino y tiene ahí una un poco gran. lo- Claro, ahí por ahí es menos notorio en el producto final, pero el gin, que es una paleta de colores, digo yo, de muchos botánicos, pero siempre elegantes y sutiles sobre este alcohol que es mi base, ahí es donde se puede llegar a notar muchísimo esa diferencia. Así que bueno, ahí está un poco la respuesta. Cambia el alcohol, el proveedor, el origen y se nota y sí impacta, digamos, en los productos que estemos elaborando. Sí, ¿Sí? tal cual. Es importante también tener en cuenta que la denominación tridestilado es como, no sé, es Ujú. un género que se usa porque sabemos que no está 3 veces destilado. ¿Sí? Es alcohol que se hace en columnas de destilación industriales con un Exacto. montón de tapas, accesorios de metilizadores, con columnas de hidroselección, con un montón de cosas que hacen Ujú. sacar la mayor cantidad de estos congéneres para estar dentro de este rango permitido. Entonces, Exacto. y de cualquier manera, vos fíjate que hay las empresas grandes que hacen alcoholes, como que exportan a Ujú. Argentina, que son las principales, tienen su panel de cata y de apreciación sensorial de los distintos alcoholes que hacen, siendo alcoholes tridestilados que son, que deberían ser normalizados, o ponele, no deberían ser, pero digo, la gente a veces piensa que son el mismo, Sí, y no es el sí, mismo. sí, sí. No es lo mismo. De hecho, esa denominación, ya que estamos en el tema de hablar de tridestilado, o sea, químicamente hablando, no existe, no es real, ¿no? O sea, como decías vos recién, o sea, yo compro un alcohol que está pasado por columnas con muchísimos platos
que no estarían representando esa palabra, ¿no? O sea, por eso a veces hay que pedir los análisis, digo yo, pidan los análisis, la trazabilidad del alcohol para entender si legalmente están dentro de una denominación legal aprobada, ¿no? Más allá de un... Más allá de eso, cuando era la época Sí, de la pandemia, que vendían alcohol por cualquier lado, hay veces que un alcohol te arruinaba tu producto porque compraban alguno por Mercado Libre que lo vendían en una pinturería. Me acuerdo, había unos famosos en Buenos Aires que se vendía en una pinturería. Y era destilado, marca nadie sabía, claro, y de milagro tampoco nadie se envenenó, porque la trazabilidad de eso claro, es imposible. Imagínate el metanol, por ejemplo, que en aroma y en aspecto es igual al etanol. O sea, sí. podía estar contaminado con metanol y nadie se Y iba a dar cuenta, la no, gente se iba a criticar. Por suerte no pasó nada, ¿viste? no, sí, pero bueno, el La caso, proporción sí, que se toma, porque vos en un gin tonic tomás muy poquito. Ahora, si fuera claro. de repente una bebida que tomás más cantidad, digo, bueno, sí, Ahí sí, está más. el tema, y es acumulativo encima, Uf, porque además, uno por ahí lo va tomando en pequeñas proporciones, pero el cuerpo lo va guardando, entonces por ahí en el lapsus de varios años que uno va tomando algo que está con una carga de metílico, ahí es donde ocurren los problemas a largo plazo también. Así que bueno, eso. Y de paso, viste que a veces se habla de esto de que tiene, no sé, 40 destilaciones, ya que estamos en esto de usar palabras comunes para, no sé, quizás premiumizar, me acabo de inventar una palabra, premiumizar un producto, ¿no? Esto de ponerle la etiqueta tiene 40 destilaciones y por ahí hay veces que la gente no entiende y lee 40 destilaciones y dice, che, esto es fantástico, ¿viste? Lo compro, lo pago, qué sé yo. Entonces, en ¿qué general, tan? mira, Sí. ese eslogan lo empezaron a usar en Estados Unidos para los vodkas, Ajá. en general, ¿viste? Porque el origen del vodka, sea ruso, ucraniano, polaco, finlandés, ellos no ponían esa denominación en general, fueron los gringos que empezaron a usar eso más como una estrategia de marketing. Ujú. Sí. Eh, Porque es como, de repente vos tenés una columna de 40 platos y decís que, o tenés un equipo de 20 y lo haces pasar 2 veces, y Ajá. decís que está 40 veces destilado. Y medio que es y no es. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que si vos contás que cada vez que tu vapor, tu líquido evapora y Ujú. condensa una destilación, ¿sí? Entonces se podría decir que está 40 veces destilado. Pero ¿qué pasa? Supongamos un pot still tradicional. Ya de por sí, dentro del capitel tenemos reflujo, con lo cual el alcohol en realidad se condensa y se evapora más de una vez. No es que pasa del Claro. boiler directamente al condensador. O sea que ahí también estaríamos teniendo más de una destilación. Entonces ya ahí tenemos una cosa que no sabemos. Y después hay una cuestión que se llama índice de reflujo, que está medido y que cuando uno arma una columna de rectificación, cada diseño de plato tiene un índice de Ujú. reflujo distinto. Entonces, supongamos que dentro del diseño de platos los más comunes son el perforado normal, calibrado, el que tiene caps y el plato de hongo. Entonces, el más estándar, que es el que más se usa, es el perforado, además se usa porque es Ujú. barato, que tiene un índice de 0,5. ¿Sí? Ujú. Quiere decir que 0,5 de lo que pasa condensa. Bien, bien. 50% aproximadamente, ¿no? Depende del diseño, pero más o menos. Después tenemos platos que son un poquito, que dan más reflujo, que son los platos de caps, ¿sí? Que tienen 0,6 a 0,7, y tenemos los Ujú. platos de hongo, que es un solo hongo, que eso lo hacen los alemanes, que tiene 0,4, 0,35. Entonces, claro, ahí te está diciendo que, por ejemplo, hablemos del perforado, que la mitad del vapor que pasa condensa y genera una película, Ujú. eh, y el resto pasa a la siguiente etapa. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos decir cuántas veces está condensado o destilado? No podríamos, porque el 100% del vapor que pasa no se condensa nunca. Claro. Entonces, bueno, nada, es una cuestión son denominaciones marketineras. Se podría Es. decir que más o menos, si nosotros cada etapa de rectificación la tomamos como un alambique pot still, ¿sí? Podríamos decir que sí, está 40 veces destilado. Pero Bien. no tenemos nosotros un control sobre cada una de esas etapas. Funciona de manera Claro. automática. No es que cortamos cabezas, corazones y colas en cada etapa, no. Va pasando y pasando y pasando y pasando. Entonces, más o menos que sí, más o menos que no. ¿Sí? Pero bueno, Exacto. sí hay experiencias de Sí. gente que quiere hacer vodka con pot still y para Sí. generar un resultado de una columna de 20 platos, capaz que tiene que destilar 10 veces el producto. Claro. Bueno, eso es interesante porque el Es mundo del proporcional. vodka, claro.
la idea del vodka es medio como parecerse mucho a esto que hablábamos del alcohol etílico, que tiene que tener un máximo de congéneres que es muy bajo, porque justamente no tiene que tener aromas propios de la materia prima a la cual pertenece. Entonces, la única forma que se logra eso es pasándolo por columnas, porque, bueno, no sé si la única, quizás como decís vos, No, pasándolo por postil, pero te pero sale carísimo. es económico en plata y en tiempo, ¿no? Por eso es que Claro, siempre yo hablo, ¿querés hacer un vodka o querés hacer un ron blanco? Pues para tomar un ron blanco que no se añeje y tenés sí, que usar columna de rectificación, porque claro. la única manera de llegar a un producto puro, de poder estar Ujú. sacándolo arriba de 91, de 93% de alcohol, que son las denominaciones en cada uno de los casos, en el ron y el vodka, eh, y de esa manera asegurar esa neutralidad, entre comillas, del producto para que cumpla con la norma y para que sea el producto que estamos buscando. Si no va a ser muy complejo, ¿viste? Sí, 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 tal cual, tal Todos cual. nuestros corazones nos salgan a 93 grados. Y tenés que estirar un montón de veces. Tenés que tirar un montón de Un veces. montón, sí, porque un pot still no genera el mismo reflujo gracias a ese Bueno, capitel que justamente es buscado más para los destilados aromáticos, claro. entonces no cumple con ese requisito y se requiere muchísimo más proceso. Fede, vos sabés que tenía una preguntita acá de uno de los chicos que me escribió y si los que están conectados quieren aprovechar y hacer alguna consultita. Agus Silva consultaba cómo se determinan los cortes de cabezas y colas. Bueno, entiendo que me pregunta puntualmente por el gin, porque él estaba medio abocado al tema del gin. Y vamos a tratar de ser resumidos con la respuesta, ¿no? Porque entendiendo que el gin es un destilado aromático, como decía recién Fede, que requiere quizás un balance de botánicos, de aceites esenciales. En el caso de cabezas, corazones y colas, en ese sentido, hay que ser muy puntillosos con estas notas aromáticas que van saliendo a medida que uno destila, ¿sí? Porque recordemos, la base es este lienzo en blanco que le llamo yo, que es el alcohol etílico, y los botánicos que van a ir extrayendo los aceites esenciales, ¿no? Pero dentro de esa extracción también extraemos compuestos que son un poco más amargos, terrosos, apagados. Entonces ahí es donde tenemos que entender que en la destilación nosotros vamos a ir extrayendo ese alcohol aromático, pero también va a ir extrayéndose o destilándose una proporción de agua que me puede ir apagando poco a poco estos perfumes de los botánicos, ¿sí? Entonces, resumidamente, cortar cabezas, corazones y colas en un gin es entender desde lo sensorial qué me está aportando cada fracción para que ese corazón no tenga ni notas muy picosas ni notas muy terrosas que me apaguen el producto, ¿sí? Yo siempre recomiendo hacer las primeras destilaciones en fracciones, ¿sí? Dependiendo del volumen que van a destilar, fracciones pequeñas para ir degustando y poder seleccionar ese corazón sabiendo qué es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Así que bueno, esa es un Tenés que tener en poco... cuenta que, a ver, algo que a mí me hacía enojar muchísimo, muchísimo cuando la gente empezó a hacer gin, que habían cursos que les decían que para cortar los corazones del gin, ¿no? Pero uno se ríe, pero es un bajón, o sea, había que Sí, medir sí. la temperatura del termómetro o con un alcoholímetro. Y eso es Ujú, totalmente erróneo. No se pueden ujú. hacer los cortes de gin así. No, Así se hacen los cortes tal de las cual. bebidas fermentadas, porque vos tenés rango donde extraer los congéneres. Pero en el gin, dependiendo de la graduación de tu macerado, Ujú, o si haces arrastre ujú, vapor, o si haces arrastre vapor directo o indirecto, o si haces maceración en caliente, y los ujú. botánicos que pongan, la calidad, si están frescos, si están secos, la proporción, la cantidad total, todo eso te va a cambiar en corte, no lo puedes definir con un número de Ni una con medida un de número, una medida. ni con una Es proporción imposible. estándar No de podés. tenés que sacar el porcentaje mínimo de 70% del alcohol que pusiste a destilar. Claro, No, a veces a mí me no hay preguntan, reglas. dicen, no, mira, estaba destilando a 83 grados y se me contaminó con cola. Sí, te puede pasar a Y 83 sí, o a 81 claro, o a 85, porque no tiene nada que ver la temperatura de la no, cabeza ni la graduación alcohólica de salida. Porque, ni como yo digo, despectivamente, nada, pero un poco, es un perfume, sí. O sea, uno está destilando lo un perfume, es. no está destilando un corazón destilado.
de una Eso, bebida. Es un perfume y eso tiene tanta salvedad que es más una cuestión organoléptica que otra cosa. Y muchas veces el gusto va en detrimento del aroma y viceversa, porque de repente vos claro. decís, me gusta más el aroma que estoy sacando en esta proporción, pero el gusto después no está tan bueno. Y al revés. Eh, exacto, ahí es donde yo digo, bueno, si están en instancia de prueba, hidratar esas proporciones, esas fracciones y Esa es la manera. probarlas también en un gin tonic, porque por ahí uno a veces decide en el apuro, por ahí en decir, bueno, es de acá hasta acá, y después cuando lo prueban el gin tonic o se enturbia o se liberan estos aromas más pesados y ya es tarde porque ya hicimos el corte, ¿viste? O sea, a Entonces, veces bueno, parece que es un embole hacerlo así, pero es la sí. manera correcta. Es la manera Sí. correcta.